Para el programa de hoy vamos a tratar sobre la acción de habeas corpus. El doctor Jaiber Domínguez en el editorial se va a referir a la corrupción en la administración pública. Como es habitual, en nuestro programa tendremos un espacio para la cultura. Hoy escucharemos acerca de la mitología griega, en especial el relato denominado La Caja de Pandora. A continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaurte. Señores oyentes, hoy tengo que hablarles con dolor de patria por todo lo que ha sucedido esta semana respecto a la corrupción en nuestro hermoso país. Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más diversas del planeta. Colombia es un país privilegiado por sus recursos naturales, por su variedad, belleza, geografía y por la diversidad de sus ecosistemas. Pero la mejor riqueza de Colombia es su gente, abnegada y trabajadora. Colombia, sin lugar a dudas, sería una potencia mundial si no existiera la corrupción, los oligopolios financieros, el narcotráfico, el contrabando, el conflicto armado, la minería ilegal y el uso indiscriminado de los recursos naturales como el fracking para extraer el gas y el petróleo. Si por un momento reflexionamos el país que vamos a dejar a nuestros hijos, tendríamos que luchar fuertemente contra todos estos flagelos que aquejan a nuestra querida patria. La corrupción, en palabras sencillas, no es más que el detrimento del interés colectivo. De ahí que se atribuya al sector público, toda vez que el sector público es el encargado del bien social. Un ejemplo de la corrupción muy antiguo, para que miremos desde cuándo nos está afectando la corrupción, fue la forma de proceder y el soborno de los funcionarios colombianos para lograr la separación del país de Panamá en el año 1903, lo que le ocasionó un importante impacto geopolítico para Colombia. Imagínense, amigos oyentes, desde 1903. En Latinoamérica, por supuesto, incluida Colombia, históricamente los corruptos han utilizado el mismo mecanismo, el cual podemos observar un patrón, un sistema que se repite continuamente en ese mecanismo a través de la historia. Este mecanismo es: el poder económico y los funcionarios públicos están juntos. Los oligopolios financian las campañas políticas. Los políticos a su vez nombran a los directores de las entidades públicas y estos asignan contratos de obra y adquisiciones siempre a los mismos contratistas o a empresas de papel creadas por los corruptos. Estas empresas incrementan los precios de los servicios o de los productos exageradamente, los servicios y los productos que le venden a estas entidades. Y con esas excedentes que tienen por la subida de los precios, devuelven a los corruptos dinero, sus comisiones, en forma de sobornos, lo que comúnmente llaman el CBY, ¿cómo voy yo? Y en el peor de los casos, como extorsiones, porque se ha evidenciado que para que una entidad pública le pague a un servicio a un proveedor, también le exigen que tiene que entregar una suma de dinero considerable para que le paguen. Esas son prácticas que se conocen en Colombia. Lo peor de todo es que los oligopolios financieros financian a los políticos, quienes compran votos en las elecciones regionales para ser reelegidos, convirtiéndose esto en un círculo vicioso infinito, un mecanismo que se perpetúa en el poder.
Es decir, pareciera que nunca vamos a poder romper ese círculo vicioso de la corrupción en Colombia. También tengo que decir que los corruptos no le tienen miedo a la ley. Saben bien que la independencia de los jueces es comprable y es manipulable, que las penas son mínimas, las condiciones de reclusión, aunque estén privadas de libertad, son excepcionales para ellos, y que los pocos años que estén en la cárcel se justifican para salir a disfrutar lo que se han robado. He comentado todos esos aspectos generales acerca de mi opinión particular sobre la corrupción en Colombia y el mecanismo, el patrón que siempre utilizan a través de la historia, han utilizado para defraudar los fondos públicos, los recursos públicos. Pero en esta semana quedó en evidencia pública la utilización de este mecanismo en la unidad de gestión de riesgo. Esta unidad es quizás la más importante entidad del Estado hoy día, cuya función es la prevención y atención de desastres en el país. Es un organismo estatal adscrito a la Presidencia de la República. Bajo su responsabilidad se manejan cuantiosos recursos públicos y cuenta con unas facultades especiales para la contratación de obras y adquisición de bienes. Es decir, que puede contratar directamente sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la ley 80 para la contratación, es decir, no requiere hacer licitación pública, sino asignan los contratos, lo que comúnmente se llama a dedo. Por esta razón se han convertido en la caja de Pandora favorita de los corruptos en Colombia. Prueba de ello es el escándalo desatado con la compra de las 40 carrotanques para suplir de agua a La Guajira, imagínense. La Guajira, que tradicionalmente sufre por una gota de agua, y los corruptos, aprovechando eso y la facilidad y la necesidad de contratar la compra de estos carrotanques, entonces se roba dinero. Pero aquí hay una reflexión, es que la urgencia sería, por ejemplo, si hay una inundación, pues toca comprar las cosas que se necesitan para mitigar la inundación, pero para comprar 40 carrotanques no hay tanta urgencia. Debía haberse realizado todos los controles necesarios para que fuera una compra eficiente. Esta compra de los 40 carrotanques es un contrato que fue asignado a una empresa de fachada, sin experiencia en el suministro de este tipo de productos, y representada por un estudiante de veterinaria de 26 años. Imagínense, 26 años de edad, con un sobrecosto de 20.000 millones de pesos, los cuales, según las declaraciones públicas del exdirector y el subdirector de la entidad, fueron a parar a manos de los mal llamados padres de la patria. Mal llamados porque un padre no le hace eso a sus hijos, estoy casi seguro. Por lo menos los que quieren a sus hijos no le harían eso a sus hijos. También estos padres de la patria fueron el presidente actual del Senado de la República, el presidente actual de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, y quién sabe cuántos políticos y funcionarios públicos más, que todavía no sabemos. ¿Cómo los colombianos podemos permitir que esto siga sucediendo? Es mi reflexión. Frente a estos hechos me pregunto, ¿dónde estaban los entes de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía que permitieron semejante asalto a los recursos públicos? También me pregunto, ¿es la responsabilidad del actual gobierno por haber nombrado como director, subdirector y secretario general de esta entidad a testaferros de los clanes políticos de Santander condenados por delitos contra la administración pública? Es cierto lo que reclaman a gritos en los medios de comunicación algunos dirigentes de la oposición del gobierno,
que la corrupción es de este gobierno y no un problema endémico de la nación desde su nacimiento? ¿Qué responsabilidad tiene la vieja política tradicional en estos hechos de corrupción? ¿Quién es más culpable? Escuchen bien, ¿quién es más culpable? ¿El corrupto o el pueblo que la tolera? Que la practica en las cosas más cotidianas, que casi podríamos decir que hace parte de la cultura popular. Voy a terminar este editorial acerca de la corrupción en Colombia con una moraleja. Para la corrupción no existen partidos, no existe ideología, no existe izquierda ni derecha. Quien gobierna tiene que mantener las cosas funcionando. Quien se niega a ser parte de eso no tiene futuro. Normalmente un gobierno siempre hace cálculos políticos y por eso, en cierta forma, tiene que hacer parte de este mecanismo de corrupción. Pero para que la corrupción exista, debe existir un pueblo que la tolera, que la fomenta. Un pueblo abnegado que no toma conciencia de que nuestro país, nuestro amado y querido país, sería una de las mejores naciones del mundo si no existieran todos estos flagelos. Amigos y amigas, para terminar, quiero decirles que si ustedes requieren ayuda legal, en cualquier momento pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp o nuestro teléfono, el 320-296-6795. 320-296-6795. Muchas gracias. 1:23 p.m. aquí en La Voz de los Centauros de Radio Caracol. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. La Voz de los Centauros, 1140 AM. Primera en noticias, primera en deportes, primera en opinión. Caracol Radio en el Llano. Más compañía. 1:24 p.m. El abogado los escucha. Está en la baranda judicial. La mitología griega ha ejercido una influencia importante en el proceso de crecimiento. Narran historias relacionadas con el origen de las cosas, la creación del hombre, la existencia del bien y el mal, etc. Está protagonizada por dioses, semidioses y otros seres sobrenaturales y en algunos también por los primeros seres humanos. Nuevamente tengo que repetirles que si en cualquier momento ustedes necesitan ayuda legal pueden comunicarse con nosotros por teléfono o a WhatsApp al 320-296-6795. 320-296-6795. 1:25 p.m. Aquí está la mitología. El abogado los escucha. Al principio de los tiempos, los titanes Prometeo y Epimeteo fueron responsables de la creación del hombre. Y para promover el desarrollo de su creación, prometieron robar el fuego sagrado de los dioses y liberar a la humanidad. El titán sabía que no escaparía impune de tal crimen y que tarde o temprano terminaría siendo castigado por los dioses. También sabía que el destino de su hermano y de la humanidad estaba en peligro, y por eso le aconsejó: Epimeteo, mi querido hermano, mi desgracia no será suficiente para aplacar la ira de Zeus, así que pase lo que pase, nunca aceptes ningún regalo de los dioses, y así nuestra creación estará a salvo.
Epimeteo recibió el consejo con gratitud y le aseguró que no aceptaría ningún regalo de los dioses. Tal como Prometeo había predicho, Zeus conspiró contra Epimeteo y la humanidad. El dios supremo ordenó a Hefesto que creara a la primera mujer. El dios artesano creó la más elegante de las criaturas. Fue presentada a los dioses, que le dieron diferentes regalos. Afrodita la dotó de una increíble belleza. Hermes le concedió el poder de la palabra. Las gracias la adornaron con ropas y joyas. Pandora era realmente una criatura magnífica. Zeus le ordena a Hermes que le dé a Pandora a Epimeteo como regalo. Pero primero le entrega una hermosa caja y él le dice: lleva un regalo para los hombres contigo, pero no lo abras bajo ninguna circunstancia. Y así Pandora fue presentada a Epimeteo. Estaba tan encantado con la asombrosa belleza de la joven que olvidó el consejo de su hermano de no aceptar nunca ningún regalo de los dioses. Epimeteo instala a Pandora en una habitación de su palacio y allí está, de pie, admirando la hermosa caja que trajo como regalo de los dioses. Pandora se pregunta qué tipo de regalo debe haber dentro, ya que la caja en sí ya es tan impresionante. No puede resistir su curiosidad y decide espiar lo que hay dentro de la caja. Pandora abre la caja con cuidado. La ingenua joven no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Una gran presión empuja a Pandora lejos y fuera de la caja comienza una ventisca negra. Esta niebla contenía todos los males que Prometeo no tenía entre los hombres. Hasta ese momento el hombre era puro y vivía en la edad de oro. No había necesidad y ningún conflicto. Era un mundo de pura felicidad. Pero de la caja salieron todo tipo de males que plagarían a la humanidad. La envidia, la crueldad, la codicia, la enfermedad y el hambre eran ahora parte del mundo de los hombres. La asustada Pandora trató de cerrar la caja sin éxito. La chica se dio cuenta de que todos los males habían salido de la caja, pero en el fondo de la caja estaba la esperanza. La esperanza da fuerza al hombre para no renunciar a la vida ante los males y adversidades que le afligen, y a través de ella, Zeus puede prolongar el castigo impuesto a los hombres indefinidamente. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia y el derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en La Voz de los Centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. Es la 1:30 en Colombia. Aquí está la píldora del conocimiento con la doctora Natalia Cuellar. El abogado los escucha. ¿Qué es la acción de habeas corpus? Lo primero es que es el más antiguo de los derechos constitucionales, pues se remonta a la época de los romanos. El primer registro del uso de este recurso contra una autoridad establecida data en 1305, durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra, cuando se exigió al rey que rindiera cuentas de la razón por la cual la libertad de un sujeto era restringida, donde quiera que esta restricción se aplicara. En Colombia, el habeas corpus, a diferencia de la acción de tutela, se remonta a la Constitución de 1886, conocida como la Constitución de la Nueva Granada.
y se integró a la Constitución de 1991 en el artículo 30, que a letra dice: quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en un término de 36 horas. El habeas corpus tiene un doble connotación. Por un lado, es un derecho fundamental. Por eso está ubicado en el artículo de la Constitución sobre derechos fundamentales. Y por el otro, es una acción constitucional porque es un mecanismo de protección constitucional. El habeas corpus en la actualidad se remonta reglamentando de que la ley, la 1095 en el 2006, jurisprudencialmente en varias sentencias de la Corte Constitucional, especialmente la C-557 de 1992. La acción de habeas corpus se puede interponer mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos respectivos. La petición de habeas corpus puede ser interpuesta por la misma persona afectada o por un abogado con poder judicial o sin poder para representar a la persona privada de la libertad. Puede ser presentada ante cualquier juez de la República de Colombia, es decir, que un juez penal, un juez de familia o un juez civil lo puede resolver la solicitud de habeas corpus. La solicitud de habeas corpus se puede presentar virtualmente en la página de la rama judicial, donde también se documenta y se anexa, se radican las tutelas en línea. La petición de habeas corpus debe contener el nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción, las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria, la fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad, el nombre y el cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad, el nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante, la afirmación bajo gravedad de juramento que no ha presentado otro habeas corpus. Una vez se apruebe la violación de las garantías fundamentales, constitucionales o legales, el juez que conoció de la petición ordenará la libertad de la persona, quien puede reclamar perjuicios que estime haber sufrido, y la autoridad que ordenó la detención puede ser investigada disciplinariamente y penalmente. Si la petición de habeas corpus es negada, esta decisión puede ser impugnada dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación, y esta será resuelta por un juez jerárquico dentro de los 3 días calendarios. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en la Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. El abogado Jaiber Domínguez Ricaute responde. El abogado los escucha. 1 de la tarde y 35 minutos, doctor, por favor, siga usted en la baranda judicial. Estimados oyentes, en el programa anterior me hicieron una pregunta muy importante acerca de qué otros nombres se le daba a la acción de tutela en otros países. Me quedé con la sensación de que faltó precisar la respuesta. Por eso quiero iniciar esta sección de preguntas y respuestas concretando la respuesta. En México, la acción se llama acción o recurso o juicio de amparo. En Argentina la llaman la acción de amparo. En Chile, recurso de protección. En Costa Rica, recurso de amparo. En Paraguay, petición de amparo.
en Ecuador la acción de protección de los derechos. Esa es la respuesta que nos había quedado pendiente en el programa anterior. Continuamos con las preguntas de los oyentes vía telefónica, vía WhatsApp, vía Internet. Quiero también precisar, antes de seguir con las preguntas, que si ustedes requieren ayuda legal inmediata, pueden comunicarse con nosotros por teléfono o vía WhatsApp al teléfono 320-296-6795. 320-296-6795. Doctor Domínguez, el habeas corpus aplica para personas que están buscando beneficios en la Justicia Especial para la Paz en Colombia. Señor Vizcaya, el habeas corpus es una acción constitucional, no es una acción de una justicia especial, ni para la paz, ni la justicia ordinaria. El habeas corpus aplica para cualquier persona que considere que está privada de la libertad ilegalmente, ya sea porque su captura fue ilegal, ya sea porque se vencieron los términos en que tenían que definirle su situación jurídica. Entonces, aplica para cualquier persona, pero es una acción constitucional, no es una acción de ninguna justicia ordinaria, ni de justicia especial para la paz. Más preguntas. ¿Qué podemos hacer los colombianos? Preguntan sobre corrupción, tema general. ¿Qué podemos hacer los colombianos para combatir la corrupción? Señor Vizcaya, como tal vez lo mencioné en el editorial de hoy, es muy importante que los colombianos seamos conscientes que la corrupción es uno de los peores males que sufre Colombia, que la corrupción empieza por nuestra conducta personal, porque somos dados a que si por ejemplo un policía de tránsito nos para, le estamos ofreciendo dinero para que no nos multe, porque somos personas que queremos nunca respetar las filas que se hacen para entrar a cualquier espectáculo público. Es decir, la corrupción está como en la cultura popular, y esto debemos los colombianos empezar a erradicarlos para poder dar ejemplo y poder exigirle a las entidades oficiales que se acabe la corrupción, que nuestros gobiernos sean gobiernos que piensen en el interés general y no en el interés particular, y que tenemos que incentivar la creación de organizaciones cívicas, organizaciones sociales que esté muy pendiente de cómo se realizan los procesos de contratación pública, que sean vigilantes y garantes como veedurías ciudadanas, para que no se aprovechen las falencias que tienen los sistemas de contratación, como lo que ha pasado en la unidad de gestión de riesgo, y que sea una prevención a la realización de estos procesos corruptos, sino que se descubra el acto corrupto después de que ya ha sucedido o lleva mucho tiempo, porque lo peor que le puede suceder a esta nación es el robo continuado que hacen los políticos de las arcas de los fondos públicos. Antanas Mocus, ¿ya tenemos llamada? Bueno, señorita Jamie Marcela Torres, buenas tardes. El abogado le escucha, por favor, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas tardes al equipo de la voz de los centauros de Caracol. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué consiste la libertad por vencimiento de términos? Sí, a la oyente Jamie Marcela le quiero contestar lo siguiente. La ley penal establece varios términos legales para definir en forma definitiva una situación jurídica de una persona privada de la libertad. Cuando esos términos no se cumplen, entonces la persona está en la capacidad de pedir mediante la acción de habeas corpus que sea liberada inmediatamente en términos de 32 horas. Aquí 36 horas. Han sucedido casos muy importantes aquí en Colombia, como el habeas
habeas corpus que presentó el señor exguerrillero Jesús Santrich. También el expresidente del Senado de la República, el doctor Arturo Char, presentó y obtuvo su libertad a través de una medida de habeas corpus. Eso, cuando hablamos de vencimiento de términos, quiero precisar que, por ejemplo, el artículo 317 del Código Penal colombiano tiene un lapso de 120 días para que la autoridad judicial adelante audiencias de acusación, preparatorias y de juicio. Si en ese término de 120 días no se han ejecutado estos actos procesales, entonces el imputado y el privado de la libertad puede utilizar el mecanismo de habeas corpus para pedir la libertad por vencimiento de términos. Obviamente hay que hacer la salvedad que muchos políticos en Colombia utilizan este mecanismo del habeas corpus por vencimiento de términos a través de medidas o de estrategias fraudulentas de sus abogados, aplazando actuaciones procesales para que se venzan los términos, y es una de las maneras que han usado tradicionalmente los políticos en Colombia para evadir la justicia. Señorita Yemi Marcela Torres, muchas gracias, que tenga una buena tarde y muy agradecida por haberse comunicado con el abogado Lo Escucha. Muchas gracias. 1:42 p.m, doctor, un amigo, Norberto Arabel, origen de la expresión habeas corpus. Como ya se mencionó, señor Vizcaya, el habeas corpus es una institución jurídica supremamente antigua. Ya la utilizaban los romanos, y esa expresión viene un poco del latín, que hace referencia a la libertad del cuerpo, a la libertad de poder circular libremente el cuerpo. Existen para tal, la legislación permite, doctor, en otros países del planeta la acción de habeas corpus, y cómo se llama o cómo se denomina. Buena pregunta, señor Vizcaya. A diferencia de la acción de tutela, que como ya hemos mencionado al principio de este ciclo de preguntas y respuestas, tiene una denominación diferente en cada país, este nombre de habeas corpus es universal. En todas las legislaciones de todos los países se habla del habeas corpus. Entonces, es un derecho tan fundamental y tan universal de los derechos humanos del hombre, y tan importante, que en todas las legislaciones está vigente la libertad de circulación de la persona libremente. Esta pregunta, la siguiente, doctora. Sí, tengo una pregunta acá que acaba de llegar por vía WhatsApp. Dice que cuando una persona tiene casa por cárcel, ese tiempo que las personas están ahí, ese tiempo se cuenta para el vencimiento de términos. Doctora Natalia, sí se cuenta siempre y cuando haya sido definido claramente cuándo inició esa privación de la libertad o esa privación de casa por cárcel. Aquí en Colombia sucedió un hecho muy especial, que fue el habeas corpus que invocó el gobernador de Antioquia. Es gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Precisamente él estaba en prisión domiciliaria, y hubo una discusión sobre cuándo había él iniciado esa prisión domiciliaria para contar los términos para poder pedir el habeas corpus por vencimiento de términos. Finalmente la justicia le dio la razón y le otorgó la libertad a través de este mecanismo. Doctor Jaiber, creo que es latín, habeas corpus, en castellano traduce, habeas corpus es en latín, ¿no? ¿Es ¿Habeas latín? corpus es latín?
Sí, claro. ¿Y qué traduce en español para un desprevenido oyente de redes sociales o aquellos que ahora están sintonizados con la voz de los centauros? El habeas corpus está hablando, pues obviamente, de la libertad y del cuerpo, del homios, ¿sí? Sí, señor, hombre. Hombre, la libertad del hombre. O sea, el cuerpo del hombre sale de la cárcel. Sale de la cárcel. Ah, eso es lo que significa habeas corpus. 1:46 p.m. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en la voz de los centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. 1:47 p.m. El abogado responde. Doctora Natalia, pregunta. Bueno, doctor, yo sé que en la actualidad, con lo que ha últimamente pasado, con ese ventilador que se prendió en la unidad de gestión del riesgo, todos nos preguntamos por qué cuando estas cosas suceden, cuando se ventila los problemas, los funcionarios corren a la fiscalía a comenzar a contar lo que ha pasado, lo que pasó en ese momento, lo que pasó en el problema, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, quiénes dieron las órdenes, quiénes hicieron caso a esas órdenes, quiénes la efectuaron. ¿Por qué, doctor? Cuéntanos, por favor. Doctora Natalia, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el Código Penal colombiano establece un beneficio que se llama el principio de oportunidad, que consiste en que la persona que delate y que ayude a la efectividad de la justicia va a tener beneficios, se le puede suspender la pena, interrumpirla, o inclusive la fiscalía puede renunciar a la persecución penal en contra de esa persona. Por eso los funcionarios públicos compiten en ofrecer primero esas dilaciones de sus cómplices y de los hechos que han sucedido. Eso es lo que estamos viendo con la actitud del director y el exdirector de la unidad de gestión de riesgo y de algunos contratistas. Todos están haciendo fila para que la Fiscalía General de la Nación les acepte el principio de oportunidad y les rebajen penas. Pero como saben que en Colombia rige el silencio entre los corruptos, entonces lo primero que hacen es pedir garantías de seguridad para su vida y para su familia, porque saben que en Colombia cada vez que un funcionario público delata a sus cómplices está muy expuesto a que lo maten o lo agredan físicamente. Bueno, doctor, entonces podríamos decir de que en términos generales, yo como funcionario, como persona que participé en esas actuaciones ilegales, cuento lo que pasó, delato a ciertos funcionarios, quizás no delato a todos, porque entre ellos hay convenios y previamente ya se sabe. Y para eso voy a la fiscalía, cuento todo y me salvo porque tengo garantías y me puedo quedar con gran parte y que la justicia no arremeta contra mí. Señora Natalia, la colaboración que debe prestar un funcionario público o cualquier persona que esté queriendo obtener el beneficio del principio de oportunidad debe ser efectiva, es decir, que debe colaborar efectivamente con el esclarecimiento de la verdad y también debe aportar a la reparación de las víctimas con su patrimonio y con todos los recursos que pudo obtener de
de sus actos. También es cierto que existe en la Fiscalía lo que llamamos la acción constitucional de extinción de dominio, ¿no? Que es una acción constitucional que no está en el Código Penal, pero sí en la Constitución Política, mediante la cual la Fiscalía puede desprender del dominio de sus bienes a los corruptos o a cualquier persona que haya cometido un delito en Colombia. También empiezan los procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría para sancionarlos en cuanto a sus funciones públicas por muchos años. Abogado, ¿aplica el habeas corpus para menores de edad que tienen centros de reclusiones especiales? Sí, señor Vizcaya, para todas las personas sin discriminación, cualquier persona que sienta o que su detención ha sido ilegal, puede instaurar la acción de habeas corpus sin abogado, y es más, lo puede instaurar la acción de habeas corpus cualquier persona en beneficio de otra, sin necesidad de tener el poder de esa persona, simplemente por el hecho de que esa persona esté consciente de que la otra persona está privada de la libertad injustamente o ilegalmente, lo puede pedir. Contrapregunta a su respuesta: si un joven que está en una cárcel especial no tiene ningún tipo de condena, ¿cómo aplica eso? Como son menores de edad y no han ido a la baranda judicial a pagar por sus actos de delincuencia. Sí, pero si está capturado ilegalmente, señor Vizcaya, lo que pasa es que el proceso penal tiene un procedimiento establecido, tienen que resolvérsele su situación jurídica como cualquier persona en un tiempo límite, en un tiempo determinado. Y si ese tiempo ya pasó, pues tienen que darle su libertad, o si es ilegalmente retenido por una autoridad no judicial, o sea, sin orden judicial de un juez, pues con mayor veras a un menor se le tiene que respetar su libertad y tienen que darle automáticamente. Mira, cuando usted instaura una acción de tutela, el juez, una acción de habeas corpus, discúlpeme, cuando usted instaura una acción de habeas corpus, el juez debe ir a visitar a la persona en la reclusión y verificar cuáles son los hechos. ¿Y eso sí se cumple? Claro que sí, señor Vizcaya, constitucionalmente tiene que hacerlo, y el funcionario, el juez, que no cumpla con estas órdenes, pues se puede ver en curso en lo que llaman una falta grave. Señor, 1:54. Gracias por sus respuestas. Una píldora para la memoria. Un 10 de mayo, ayer de 1957, el general Gustavo Rojas Pinilla, que era presidente de Colombia, le entregaba el gobierno a una junta militar. Creo que me queda un segundito para la última píldora importantísima. Lo importante de este programa, señores oyentes, quiero llamar a los amigos y amigas que cualquier ayuda legal o consulta que ustedes requieran se pueden comunicar con nosotros al teléfono, al WhatsApp 320-296-6795.